Super Crack Estrella presenta. Hoy hablaré de las ciudades secretas que hay bajo tierra. De vez en cuando aparecen vídeos extraños en YouTube, que tienen que ver con estas ciudades bajo tierra. Por ejemplo el video Barbie.avi, ya sé que la explicación de este video son dos, una la que dice que la mujer era una actriz francesa, y la otra explicación las letras que aparecen en el video, que significa una especie de trastorno que hace que la gente desee amputarse los miembros de su cuerpo. Recordad que esta mujer del video de YouTube le faltaba un brazo. La imagen y el peinado de la mujer bien podría hacernos pensar que es un video VHS de los años 80. Pero yo tengo mi propia teoría, ese video se grabó en una de las ciudades bajo tierra que hay repartidas por muchas partes del mundo, eso explicaría de que alguien se tomó la molestia de distorsionar el sonido. ¿Y por qué hizo esto? Porque una de las características de estos mundos bajo tierra es que hablan un idioma desconocido para nosotros los que estamos aquí arriba. Alguien de los que dicen estas dos teorías antes mencionadas, podría explicar cómo un video visto por millones de personas en todo el mundo, y nadie reconoce a una mujer bella y bonita a la que encima le falta un brazo. Extraño no, a las élites les gusta jugar con nosotros, por esta razón cuelgan estos videos. Personas que nadie en este mundo podrá reconocer nunca. Hay más ejemplos pero lo dejaré aquí. ¿Qué hay debajo de nuestros pies, bajo la superficie de la vieja tierra? Habitan la oscuridad subterránea innumerables túneles, cavernas colosales, oscuros ríos serpentinos, ¿acaso abisales océanos? ¿Existe un pueblo oculto en esos negros fosos? Hay muchas historias que demuestran que sí, como la de aquellos niños de color verde aparecidos en Barcelona hace 100 años más o menos. Por cierto, estos niños hablaban un idioma desconocido. El gran Julio Verne lo advirtió en Viaje al centro de la Tierra. Los volcanes son puertas secretas, pasadizos que nos conducen a un habitable interior del planeta. Es la literatura copiando a la ciencia y esta, a su vez, apoyándose en el mito y lo maravilloso. Es la imaginación al servicio de un secreto. En ambos casos, misterios demasiado fascinantes y deliciosos como para no rendirnos ante ellos. Mundo subterráneo. Puertas secretas, ciudades sumergidas y utopías bajo tierra, viaja a través de uno de los temas más apasionantes de todos los tiempos. La posibilidad de que la verdad esté precisamente bajo nuestros pies o incluso en el fondo del mar. Durante esta aventura, los personajes de Verne son acompañados por temerarios hombres embarcados en prodigiosas expediciones a los polos, e incluso por los mismos nazis, quienes creyeron y buscaron el reino subterráneo de Agartha que, según la tradición mística oriental, estaría gobernado por el rey oculto del mundo. Adolf Hitler también soñó con golpear las puertas de lo extraordinario y entablar lazos con los supuestos habitantes de las cavernas. Durante siglos, escritores y científicos, aventureros y filósofos de todo tipo han reflexionado y caído rendidos ante las delicias del mundo subterráneo. Algo poderoso, la última aventura posible, parece esconderse ahí abajo. Célebres ocultistas, como la teósofa Helena Blavatsky o el creador de la sinarquía Saint Tipstalbeidre, entre muchos otros, aseguraron que el misterio estaba en algún lugar del subsuelo indio. Posiblemente, la extraña y conocida teoría de la tierra hueca, según la cual existirían aperturas, cuevas y sistemas de túneles interconectados en todo el planeta, pertenezca a esta tradición a medio camino entre literatura y ciencia. No es extraño que la señora ocultista Helena Blavatsky buscara de estas ciudades, ella que hacía espiritismo sabía de la realidad de estos mundos. Un mundo bajo tierra donde habría varias razas, en un mundo bastante caótico. Una de estas razas son los seres de ojos negros, o los niños de ojos negros, híbridos de humanos con demonios. Pero sin duda la raza más conocida para nosotros que vive en este mundo bajo tierra, son los que la Edad Media llamaban raza de serpientes o de víboras, que hoy en día son conocidos como reptilianos. Los llamados reptilianos tan famosos en el mundo de las conspiraciones, son los mismos demonios del cristianismo y los djinns que describe el Islam. Demonios y reptilianos es lo mismo, no son cosas diferentes. Hay que gente diciendo los reptilianos no existen, son demonios, y yo siempre respondo a lo mismo. Para hacer tremenda afirmación primero debes estudiar bien a los reptilianos y a los demonios para llegar a la conclusión que es la misma cosa. Observen muy bien sus características. Son verdes, algunos con piel escamada, con alas de gárgola, garras, cola y ni hablar de las serpientes demostrando lo que verdaderamente son. Los reptilianos y sus linajes fundaron ciudades subterráneas por todo el planeta, y en la actualidad muchas de ellas se interconectan con túneles y bases subterráneas que se han construido recientemente en proyectos militares secretos. Si vas de vacaciones a Rusia, no te molestes en visitar Medjugorje.
Todo lo que verás será un puesto de control en cualquiera de las entradas a esta ciudad de 20 o habitantes. Medjugorje es una de las últimas ciudades cerradas rusas, y la entrada a un secreto aún mayor que se extiende kilómetros bajo tierra. Las ciudades secretas rusas. A finales de la década de los 40, la Unión Soviética comenzó a cerrar el acceso a determinadas poblaciones dentro de su territorio. Habían nacido los complejos administrativo-territoriales cerrados, más conocidos como ciudades cerradas, ciudades secretas o zato en su transcripción de la escritura cirílica, Zakritie Administrativno-Territorialnye Obrazovanilla. Todo empezaba con un complejo militar, científico o industrial cuya actividad estuviera clasificada como secreta. A medida que la instalación crecía, se construían viviendas y servicios para albergar al personal que trabajaba en el complejo. Con el tiempo, el enclave se convertía en una pequeña ciudad completamente independiente y aislada del resto. Había varios tipos de ciudades cerradas. Algunas, denominadas naukogrados, estaban orientadas a la investigación científica y tecnológica. La mayor parte de logros en armamento, física nuclear o viajes espaciales han salido de esas ciudades como Baikonur. En otras ocasiones se trataba de centros de producción y extracción de materia prima, como las terribles minas de níquel de Norilsk, o la mina de diamantes de Mirny. Prohibida terminantemente la entrada. La entrada de extranjeros a estas ciudades estaba rigurosamente prohibida. Para acceder a ellas los ciudadanos rusos necesitaban un permiso especial emitido por los servicios secretos del país, el NKVD en tiempos de la URSS, y la KGB después. En muchos casos, los accesos a la ciudad estaban vigilados por tropas del Ejército Rojo. En tiempos de la Guerra Fría, estas ciudades no tenían nombre ni aparecían en los mapas. Los soviéticos utilizaban una nomenclatura basada en la ciudad más cercana y los kilómetros que la separaban de la ciudad secreta. Así, Seversk, que hoy todavía tiene el acceso muy restringido, era conocida como Tomsk 7. A veces cambiaban al azar la ciudad de referencia o la numeración para despistar. La propia Medjugorje se llama también Uza 105 o Belorechsk 16. Si conocemos todos estos datos es, obviamente, porque muchas de esas ciudades cerradas han dejado de serlo. Al término de la Guerra Fría, y tras la desintegración de la URSS, la mayor parte de estos enclaves fueron cambiando su estatus y abriéndose a un puñado de visitantes. En su mayor parte se trata de inversores extranjeros que requieren permiso expreso del servicio secreto ruso, SVR, aunque algunas como Talnak, contigua a Norilsk, incluso aceptan turistas. Actualmente hay 42 ciudades cerradas reconocidas en las que viven y trabajan 1,5 millones de personas. Asimismo, hay otras 15 abandonadas o no reconocidas por el gobierno ruso. Entre ellas está una de las más aisladas y herméticas, Medjugorje. Medjugorje, excavaciones en la montaña maligna. Bienvenidos a la República de Bashkortostán, en la Federación Rusa. En la parte más meridional de la cordillera de los Urales se encuentra el monte Yamantau, un macizo rocoso abundante en cuarzo de 1640 metros de altura. Su nombre significa literalmente montaña maligna en lengua bashkir. La razón de este nombre se desconoce. Bueno, supongo que tendrá que ver con los demonios reptiles que viven bajo esta montaña. En los años 70, el gobierno soviético comenzó varias excavaciones en Yamantau. Al principio se creía que eran minas, pero pronto las supuestas explotaciones de mineral se dotaron de 3 guarniciones militares. Belorechsk 15, Belorechsk 16 y, no confirmado, Alkino 2. Los destacamentos se unieron en 1995. Había nacido la ciudad cerrada de Medjugorje. La población, en realidad 2 distritos separados 23 kilómetros, comenzó a llamar la atención fuera de Rusia en 1996. Un reportaje del New York Times basado en otro aparecido en el Pravda comenzó a hablar de una base subterránea masiva en la que trabajaban 30.000 personas y a la que llegaban varias vías de tren. En una rueda de prensa concedida por el delegado del pueblo para la República de Bashkortostán, Leonid Akimovich Tchirkunov, se desmentían todos los rumores. Según Tchirkunov, las excavaciones tenían como objeto construir un búnker para almacenar reservas de ropa y alimentos a los que recurrir en caso de catástrofe humanitaria. El delegado también explicaba que la roca extraída de Yamantau era muy apreciada por los constructores locales, y que se estaban construyendo plantas de tratamiento de aguas para preservar el medio ambiente. Finalmente, Tchirkunov tachó de falsos los rumores sobre altos niveles de radioactividad en la zona.
Los militares de los destacamentos estaban simplemente ayudando en la construcción. La mano muerta. A la descripción realizada por Tchirkunov solo le faltan los unicornios cabalgando sobre arcoíris, pero en Occidente las sospechas de que algo gordo se estaba cociendo en Medjugorje eran cada vez mayores. En 1997, el Congreso de Estados Unidos emitió una queja formal sobre Yamantau, pero el ministro de Defensa ruso respondió que no tenían por costumbre ofrecer información sobre ese tipo de proyectos. En la actualidad, no existe ningún dato sobre qué hay bajo el monte Yamantau. Se ha llegado a especular que los rusos han excavado allí una ciudad subterránea con capacidad para 60.000 personas. Las hipótesis más moderadas apuntan a que se trata de un refugio para altos mandos rusos en caso de conflicto nuclear. No obstante, la mayor parte de hipótesis apuntan a que el complejo es un silo de misiles balísticos intercontinentales que forma parte del sistema Perimeter, también conocido como la mano muerta, de Adhan. Perimeter era un sistema automatizado de lanzamiento de misiles pensado para contraatacar incluso aunque no quedara nadie vivo en Rusia, para apretar el famoso botón rojo. La idea era que una red de sensores sísmicos, de radioactividad y de presión sirvieran para activar las armas sin intervención humana en caso de que detectaran una explosión nuclear en suelo soviético. Se supone que el sistema solo se activa en caso de crisis, pero no falta quien dice que está activo todo el tiempo. Lo único claro es que Perimeter existe, o eso es, al menos, lo que aseguran desde el Kremlin. Visitar Medjugorje y Yamantau, sencillamente, no es una buena idea. Medjugorje sigue siendo una ciudad cerrada a extranjeros. La entrada requiere de una solicitud formal ante las autoridades locales rusas a través de una carta a la embajada, e incluso así lo más probable es que la solicitud sea denegada. Según explican en la pizarra de Yuri, los pocos montañeros locales federados que se han acercado al Yamantau advierten de que hay un amplio perímetro vigilado por tropas de asalto. Oficialmente, solo se puede subir hasta la menor de las dos cimas del Yamantau, conocida como Masaki, y siempre a través de un sendero muy delimitado. La zona está también cerrada al tráfico aéreo. En la cima del Yamantau, un busto de Lenin es el único testigo mudo del misterio tras uno de los lugares más fascinantes del planeta. Hoy en día la IT sabe que hay numerosos puntos de entrada suboceánicas, particularmente en las trincheras profundas del Océano Pacífico, el Mar Caribe y las montañas submarinas del Atlántico, especialmente cerca de las Azores, las Islas Canarias y las Islas Malvinas. Todas estas áreas están estrechamente custodiadas por los gobiernos y las fuerzas de élite del nuevo orden mundial. También existen entradas creadas artificialmente bajo el nuevo aeropuerto de Denver, la meseta de Giza, en Egipto, los principales complejos de la Fuerza Aérea en todo el mundo, y muchos de los templos de la India y China. Un importante punto de entrada de China está bajo la pirámide de Shenxi, que está fuera de límites para las personas en el oeste de China. El arqueólogo alemán Heinrich Kusch ha descubierto una red de túneles subterráneos de 12.000 años que conectan Escocia y Turquía. El hallazgo ha sido publicado en su libro Los secretos de la puerta subterránea hacia un mundo antiguo. Tras el descubrimiento en varias partes de Europa, como Austria y Alemania, los tramos de túneles excavados en la roca, presumiblemente datan del Neolítico. Kusch ha deducido que alrededor de 10.000 AC, pero se desconoce el porqué de los túneles, o al menos, para qué crearon el túnel que unió Europa a Turquía. La existencia de un túnel subterráneo excavado en la roca por debajo del nivel del mar es innegable, y hay varios tramos de túneles que datan, según los estudiosos, hasta el Neolítico. Los expertos consideran la arquitectura de esta época como una forma de refugio para la población, pero sin conductos de aire. ¿Y para protegerse de qué? ¿Qué importancia debemos dar a las leyendas que hablan de los edificios bajo tierra y los seres que viven en las entrañas del planeta? Obra de razas antiguas, probablemente reptilianos, ya que ellos son intraterrestres. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, por ejemplo en Cuzco, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican toda América, por ejemplo en Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique esto. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. El investigador Michael Mota ha elaborado una colección de excelentes historias sobre estos residentes subterráneos de las tradiciones y los mitos en su libro titulado Caverns, Cauldrons, and Concealed Creatures.
Según estas historias podemos deducir que Escocia, Irlanda y las Islas Británicas son un núcleo importante para los linajes reptilianos, especialmente por los numerosos accesos que tiene esta región al mundo subterráneo. ¿Qué hay realmente debajo del castillo de Balmoral de los Windsor o del castillo de Glamis de la difunta reina madre de Escocia? Curiosamente, en el castillo de Glamis hay una habitación secreta legendaria. Según un huésped, el escritor Walter Scott, y otras personas, es una ley o costumbre familiar que el secreto solo lo conozcan 3 personas al mismo tiempo. Hacen un terrible juramento para no revelar el secreto. Otro huésped, Lord Halifax, dijo que en 1985 un hombre que trabajaba en el castillo descubrió una puerta que conducía a un largo pasaje. Si recordáis mis vídeos habréis escuchado en muchos lo que es el Festival de la Bestia, un festival que se celebra cada 28 años y que tiene un año de duración y que se celebra en un castillo, donde dicen que Satanás se presenta mediante un portal dimensional. En las antiguas historias de criaturas subterráneas que aparecen en la superficie encontramos a las hadas, duendes, los drows, knockers, brownies, los leprechauns, tiluirte, el sasquatch o yeti, elfos, troles, nefilim, los gnomo de Irlanda, entre otros, son nombres distintos de los mismos seres subterráneos descritos en los relatos modernos, entre ellos los grises que, al parecer, son subordinados de los reptilianos. En las historias se hace mención de la sensación de pérdida de tiempo que han vivido algunas personas que han sido abducidas por hadas, actualmente ovnis, y cuentan que estos pueblos subterráneos asesinaban y mutilaban el ganado e ingerían sangre, tal y como ocurre hoy en día en todo el planeta. Todo esto se asemeja mucho a los actuales relatos sobre bases y ciudades subterráneas en todo el mundo, especialmente Estados Unidos. El investigador Alan Walton ha escrito extensamente sobre los reptilianos con el seudónimo de Branton, y dice lo siguiente: debajo de la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en Estados Unidos, existen ciudades subterráneas homólogas controladas por la élite masónica, híbrida, extraterrestre. Con frecuencia las terminales superficiales, subsuperficiales existen bajo las logias masónicas, las comisarías, los aeropuertos y los edificios federales de las principales ciudades, e incluso en las ciudades no tan principales. La proporción de la población supone probablemente cerca de 10%, la élite de la hermandad híbrida militar industrial que vive bajo el suelo en comparación con el 90% que vive en la superficie. En ella no se incluye a las especies de reptilianos de sangre pura que viven en nichos incluso más profundos de la Tierra. Algunos de los centros más poblados fueron fundados por la élite masónica, híbrida de los mundos antiguo y nuevo para proporcionar un acceso fácil a los ya existentes niveles subterráneos, algunos de los cuales tienen miles de años de antigüedad. Considerando que los laboratorios de Los Álamos, en Nuevo México, tenían un taladro prototípico nuclear propulsado que podía fundir literalmente los túneles a través de la Tierra a un ritmo de 8 mph hace 40 años, podemos imaginar la extensión que han adquirido en la actualidad estos sistemas subterráneos. Estas ciudades subterráneas también ofrecen un acceso cercano a los sindicatos organizadores de delincuentes de la superficie. Han desarrollado una ciencia borgonómica completa mediante la que textualmente nos reducen a la esclavitud a través de los distintos niveles de impuestos, inflación, sublimación, manipulación, regulación, multas, tasas, permisos, y la completa estafa de las deudas y créditos que ejerce el sistema de Reserva Federal y Wall Street. Puedo confirmar que la ciudad de Nueva York es uno de los nidos draconianos más grandes del mundo. O mejor dicho, los antiguos sistemas subterráneos atlantes que conectan a la red debajo de esta área. Controlan en su totalidad la pirámide de Wall Street desde abajo. Sin nada más que una pequeña ayuda de los linajes reptilianos como los Rockefeller, Rothschild, etc. De hecho, estas estirpes reptilianas funcionan como los parásitos, siendo la sociedad subterránea la que actúa de sociedad parásita y la sociedad superficial la que ejerce de sociedad huésped. Los reptilianos de la tercera dimensión tienen colonias subterráneas conectadas a las bases militares de todo el mundo, inclusive las de la Antártida, y prevalecen especialmente en Estados Unidos, donde las bases subterráneas y las ciudades cavernas están unidas mediante redes de túneles con sistemas de transporte electromagnético increíblemente rápidos, e incluso tecnologías más avanzadas que ni podemos imaginar. Si alguna vez te preguntas por qué en Turín hay tantas obras satánicas y exposiciones muy extrañas a las que llaman arte, será por todo esto que te cuento ahora.
Quizás también puede que la sabana santa de Turín esté aquí, como protegiendo a la ciudad de lo que esconde bajo ella. Según la escuela más vista del esoterismo, Turín es una ciudad frontera, el que es parte tanto del triángulo de la magia blanca, Turín-Lyon-Praga, que el de la magia negro, Turín-Londres-San Francisco. A mitad de camino entre el azufre y el incienso. En Turín Nostradamus vivió en Castina Morocho Pellerina, ahora destruida, y il Yale Paradis, l'Enfer, el Purgatoire, dice la lápida de 1556 pertenecía a él y acaba de encontrar hace un tiempo. Turín, los tres estados de la vida futura juntos. Algo inexplicable ha atraído a lo largo del tiempo en el ocultismo élite de Turín, Paracelso por Cagliostro, el conde de Saint-Germain a Fulcanelli. Se dice que los que saben vienen a Turín para rendir homenaje a la Grand Old Man, el conocedor de todos los secretos, que dimorerebe en una especie de fortificación medieval en las colinas. Por supuesto, los que saben no se habla. Sin embargo, cualquier persona que visite la colina de Turín puede notar algo fúnebre en el aire, una especie de atmósfera melancólica. Hay tumbas a los pies de la colina, la Gran Madre, tumbas en la parte superior de la colina, superga, placas de fallecidos. Todos los árboles del parque memorial está dedicado a los fallecidos y el faro de la Madalena. Ciudad única en esto. En su punto más alto, cada vez que voy por la oscuridad, enciende una señal de alegría, o al menos de confianza, pero un anuncio de Memento Mori Vittorio Messori. De acuerdo con lo esotérico de la ciudad de Turín, está suspendido entre las fuerzas del bien y las del mal. Su corazón es de color blanco detrás de la Piazza Castello, la fuente de los tritones, el puerto del infinito en la Plaza Solferino, la fuente angélica, su cuadrado negro en el estatuto de corazón. La leyenda que aquí se esconde la puerta al infierno. Si el video te gustó, pulgar arriba, gracias y un saludo de Supercrack Estrella.